Tres, bendito sea Dios. Bueno, una vez más dándole gracias a Dios por permitirme estar en su presencia y poder compartir su palabra. Vamos a orar para que sea Dios el que nos hable el corazón y pueda convencernos de cómo estamos delante de Él. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más nos unimos en oración, Señor, creyendo que tú vas a hablar esta noche por la boca del que va a predicar, Señor. Tú eres un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto, y nosotros, Señor, como seres humanos siempre te fallamos. Yo reconozco, Señor, que soy un ser humano pecador. Perdóname, Padre mío, y perdona a aquel ser humano también que va a escuchar tu palabra, porque nos arrepentimos, Señor, y nos apartamos de todo lo malo que hemos cometido el día de hoy, palabras, pensamientos, acciones. Perdónanos en el nombre de Jesús, Señor, y lávanos con tu sangre, y justifícanos y santifícanos con tu presencia y por tu palabra, Señor. Creemos que tú tienes el control de todo lo que estamos pasando en este mundo humano, y creemos que tú lo estás llevando a la perfección. Por eso que estamos siempre dispuestos, Señor, el oído espiritual, a escuchar tu voz para que tú nos puedas hablar y poder saber qué tenemos que hacer para vivir una vida conforme a tu voluntad. Y declaramos por fe como todos los días que esta palabra, Señor, no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén. Bendito sea el Señor para siempre. Rápidamente vamos a meditar en la palabra. Vamos a abrir la Biblia en 1 Juan capítulo 4. Alabado sea Dios para siempre. 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Y leemos en el nombre de Jesús. 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bendito sea el Señor. Esta noche vamos a meditar bajo el título o el tema, probando a los espíritus. Bendito sea el Señor. Porque dice la palabra que en estos tiempos, hermanos, muchos falsos profetas que tienen otra clase de espíritu dentro de ellos han salido por el mundo y están engañando al mundo. Por eso que también en las señales que Jesús, cuando estuvo en la tierra, lo primero que le dijo a los discípulos cuando le pidieron una señal, es que iban a tener una señal que muchos falsos profetas iban a levantar y que iban a engañar a muchos. En Mateo 24:11, a Jesús le dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tenían que tener mucho cuidado, porque en estos tiempos que estamos, hermanos, se han levantado muchos falsos profetas, que quiere decir predicadores, que tienen otro espíritu, no es el espíritu del Señor, pero que parece que fuera el espíritu del Señor. Por eso que acá el apóstol Juan diciendo que tenemos que probar los espíritus. Yo le pongo un ejemplo, cómo más o menos podemos guiarnos, ¿no? Es como que usted tiene un auto del año, compra un auto del año, lo ve en la puerta de su casa. Ese auto puede servir para dos cosas, para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas. Si el chofer que lo va a manejar es un hombre de bien y se dedica a trabajar y taxiar, ¿no?, a hacer carrera, va a utilizar el vehículo como una herramienta de trabajo, haciendo lo bueno, trabajando. Pero si el que se siente en el timón, el que va a manejar el carro, es un delincuente, puede estar con saco y corbata, puede estar vestido bien o mal, pero lo maneja un delincuente, ese lo va a llevar el carro a hacer cosas malas, bendito sea el Señor. Nosotros dice la palabra que este cuerpo, en Corintios 6, 19 y 20, que es templo del Espíritu Santo. O está el Espíritu Santo dentro de nosotros, por eso dice que tenemos que probar, o está el espíritu inmundo. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad y el espíritu inmundo nos lleva a lo malo. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Porque no sabemos quién está dentro de nosotros, nadie nos ve. Por eso dijo el apóstol Juan que tenemos que probar. No podemos creer a todo espíritu, porque hoy en día hay muchas iglesias con muchos predicadores, falsos profetas que están utilizando la palabra y utilizando un púlpito, ¿para qué? Para engañar a muchos. Y como las personas cristianas que están congregando y no leen la Biblia, no se les ha revelado todavía la palabra, creen al espíritu que está en ese hombre diciendo que es de Dios, cuando no es de Dios, porque no han probado a ese hombre si está andando conforme a lo que dice el Señor, porque Dios es un Dios de orden, un Dios perfecto, un Dios de amor, y un Dios que se ha manifestado en la tierra, ¿para qué? Para traer la verdad. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros dice que tenemos que probar. En el caso de un taxi, nosotros probamos cómo, cuando vemos qué es lo que hace ese taxista, ¿no? No en un día. No en un día, usted no va a ver un delincuente que en un día que roba. Ese delincuente va a robar siempre en el taxi y no lo va a hacer al instante. Primero va a hacer reglaje.
Primero va a estar siempre, no va a trabajar, se va a dedicar a estar mirando a las personas a quién robar. Entonces va a tener ese hábito de cada vez que va a estar arreglando o estar verificando a una persona para robarle o cómo asaltarlo, va a utilizar ese carro para hacer siempre lo malo, no va a ser al instante. O sea, con el tiempo usted se va a dar cuenta que ese taxista, que aparentaba ser taxista, robó y cae preso. Pero también usted se va a dar cuenta con el tiempo que ese taxista que parecía ser un hombre delincuente, es un hombre de bien. Porque la gente juzga por lo que ve, no por lo que dice la palabra. Entonces, si ese hombre maneja el carro todos los días y da testimonio que es un hombre que taxea y que gana honradamente su plata, usted es un taxista. Pero si usted ve a un hombre con corbata que andaba siempre en su carro del año pasando para acá y si luego cae en las manos de la policía por un asalto y sale en la televisión, dice, asaltó delincuente. Y usted dice, pero si ese hombre era un hombre con terno y que iba a taxear todavía para un carro de lujo. No, a veces juzgamos por las apariencias. Juzgamos por lo que parece, pero no juzgamos conforme a la verdad del Señor. Por eso no depende de lo que usted ve, porque el hombre juzga por lo que está a sus ojos, dijo el Señor, pero Él ve el corazón. Y nosotros nos dio la manera de cómo debemos probar si el espíritu que habita en ese hombre es de Dios o es otra clase de espíritu. Vamos a lo que dijo Pablo, 2 de Corintios capítulo 13. 2 de Corintios capítulo 13, bendito sea Dios para siempre. Versículo 5 al versículo 8, alabado sea el Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podremos contra la verdad, sino por la verdad. O sea, quiere decir que si un hombre dice que tiene el Espíritu de Dios, o está el Espíritu Santo, va a andar haciendo lo bueno. Quiere decir, va a practicar la verdad. Por eso dice que tú tienes que probarte, o vas a probar en un hombre, si ese hombre tiene el Espíritu de Cristo, va a andar en la verdad, va a hacer lo bueno. Va a andar en la fe, porque el que anda en la fe o el que está en la fe, entonces obedece a la fe, obedece a la verdad, practica la verdad, para que sea manifiesto que Jesucristo está en él. Pero si esa persona dice que el Espíritu Santo está en él o que Jesucristo está en él, que tiene el Espíritu de Dios y no practica la verdad, no hace lo bueno, entonces ¿qué clase de espíritu tiene? Porque eso es lo que está pasando hoy en día en las iglesias, hermano. Muchos que dicen tener al Espíritu Santo están yendo en contra de la palabra, están haciendo lo malo. Porque más le creen a un hombre, o porque no han leído la Biblia, o por ignorancia a la palabra, le creen y hacen lo que dice ese hombre que está al frente. Y no han probado si ese hombre tiene el Espíritu de Dios o tiene otra clase de espíritu. Porque la Biblia dice que hay dos clases de espíritu. Un espíritu del mundo y un espíritu de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Alabado sea el Señor para siempre. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dos clases de espíritu, uno que es de Dios y el otro que es del mundo. Entonces, si esa persona que tiene el espíritu de Dios va a saber lo que le va a decir lo que le ha concedido por la palabra del Señor, va a guiarlo por la palabra para que sepa qué cosas le ha dado para que pueda vivir en este mundo humano dando testimonio que tiene el Espíritu de Dios. Pero el que tiene el Espíritu del mundo no va a practicar la verdad, no va a vivir por fe, no va a hacer lo bueno, sino que va a hacer lo malo. Por eso dice Juan que no debemos creer a todo espíritu, tenemos que probarlo primero si ese espíritu que tiene ese profeta o ese predicador es de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Dios, ese profeta, ese hombre que está predicando la palabra o está dirigiendo la obra, tiene que andar o vivir o estar en la fe. Eso quiere decir que tiene que practicar la verdad, tiene que hacer lo bueno, porque dice la Biblia en Santiago 4:17 que al que sabe hacer lo bueno, o sea, que el que sabe la verdad y no lo hace, le es pecado. O sea, está yendo en contra de la verdad. Entonces el espíritu que tiene ese hombre o esa mujer que dice tener el Espíritu Santo, está yendo en contra, ¿verdad? No es el Espíritu Santo, es otro espíritu que lo lleva a ir en contra de la palabra del Señor y hacer lo malo. Si no, vamos a lo que dijo Juan Jesucristo, Juan capítulo 3. Alabado sea Dios para siempre. Juan capítulo 3, bendito sea Dios, versículo 20-21. Bendito sea Dios para siempre. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que va a ser manifiesto todo el que practique la verdad. O sea que va a ser visto que las obras son hechas en Dios. Yo me pongo un ejemplo, ¿no? Hay muchos que dicen tener el Espíritu Santo y que van en contra de la palabra. Y dicen que Dios está en ellos y que el Espíritu los guía a hacer eso. Pero el Espíritu nunca va a ir en contra de lo que Él ha dicho. El Espíritu nos guía a la verdad. Él nos guía a todo lo que dice la palabra. Nunca va a ir en contra de lo que Él ha dicho, porque las profecías son del Espíritu. Y el Espíritu es un Dios de orden, que todo lo que dice que va a cumplirse, va a pasar. ¿Por qué? Porque Él es el que las ha escrito. Él es el que ha inspirado a estos hombres para que puedan escribirlas. Y aquí dice que el que aborrece la luz, o sea, el que aborrece la palabra, el que aborrece la verdad, es que ama las tinieblas, ama lo malo. Y no quiere que lo reprenda la palabra o la verdad. No quiere practicarla porque le reprende que está haciendo lo malo. Por eso les estaba diciendo bien claro que el hombre que realmente tiene a Cristo practica la verdad. Nada podemos contra la verdad. Es que ese hombre va a hacer lo bueno practicando la verdad. Siempre para que sea manifiesto que las obras son hechas por Jesucristo o por Dios. Porque yo no le voy a hacer quedar mal al Señor si digo que yo tengo a Cristo en mi vida y estoy yendo en contra de la palabra. Porque quedaría mal el Señor diciendo que es un Dios de ¿qué? De pecado, es un Dios de confusión, es un Dios malo, un Dios perverso. Alabado sea Dios. Porque dice que el hombre que aborrece la luz no va a practicar la verdad. ¿Por qué? Porque no se va a dejar guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si dice que Jesucristo está en mí o está en cualquier cristiano, Él lo va a guiar a andar por fe. Él le va a hacer practicar la verdad. Él le va a hacer que haga lo bueno. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Bendito sea Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hay una diferencia muy grande, hermanos, en lo que es guiar y lo que es dominar o que es obligar. El Espíritu Santo no obliga a nadie. El Espíritu Santo es un Dios de amor, de paz, de paciencia, de gozo, de dominio propio. Él no obliga a nadie. Ahí está. Ahí vamos a probar si ese hombre o esa mujer que dice tener el Espíritu Santo y que está hablando la palabra del Señor va a enseñar otra cosa que el Señor no dijo, porque va a guiar a algo que el Señor no dijo, va a practicar algo que el Señor Jesucristo no dijo. Dice que el Espíritu Santo guía. Yo le pregunto, una cosa es guiar y otra cosa es obligar. Si yo tengo mi hijo y un niño a mi lado y ese niño tiene otro padre, y yo los tengo que llevar, un ejemplo, al colegio, yo lo puedo llevar a mi hijo y obligar a mi hijo, porque es mi hijo, yo lo corrijo, no, anda, no quiero al colegio, anda, le meto un correazo y me lo llevo, lo guío yo. ¿Por qué? Porque es mi hijo, lo tengo que guiar. Pero al otro niño que no es mi hijo, no le puedo obligar. Si ese niño no quiere ir, yo le digo, vamos igual al colegio, no quiero, y no me obedece. Lo que tengo que hacer es llamarlo a su papá para que lo obligue y le meta un correazo o lo lleve a la fuerza, ¿por qué? Porque tiene que ir al colegio. Lo puedo ver, pero no lo puedo obligar. Entonces, más o menos así el Espíritu Santo dice que nos guía, Él no nos obliga. El que obliga, el que domina, es el espíritu inmundo, el espíritu del mundo. Es una diferencia bien grande, ¿eh? Porque acá Él dice que el Espíritu nos guía, solamente Él nos hace recordar, dice, las cosas que dice en la palabra. O sea, que habla, da testimonio a nuestro espíritu, las cosas que tenemos que hacer, nos hace recordar, nos guía con la palabra, haz esto, la palabra dice esto. No nos obliga, nos hace recordar. Pero el espíritu inmundo no, el espíritu inmundo, la persona que tiene un espíritu inmundo o el espíritu del mundo, ese sí domina, ese sí obliga. Ahí usted se va a dar cuenta, hombre y mujer de Dios, quién tiene el espíritu de Dios y quién tiene el espíritu del mundo. El que tiene el espíritu del mundo o el espíritu inmundo, o sea, un demonio, ese sí domina, no guía, domina. Y acá vamos a rescatar mucho que hay muchas iglesias que están enseñando mal. Enseñan que el Espíritu Santo domina.
Usted ve por la página de las redes sociales cómo hay iglesias que enseñan que cuando viene el Espíritu Santo, dice que los hace saltar como trompo, los tiran al suelo, los hacen hablar en lenguas y los hace revolcarse. Y cuando tú le preguntas, ¿qué pasó? Yo escuché una entrevista de una televisora a uno de esas iglesias y le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué se revolcaba en el suelo? ¿Por qué saltaba de esa manera? Es que es el Espíritu Santo, es algo sobrenatural que vino sobre mí, yo no lo puedo controlar, Él tiene más fuerza que yo, Él me domina y yo no puedo hacer nada. Entonces la gente por ignorancia piensa que ese es el Espíritu Santo. Por eso Juan dijo, no creáis a todo espíritu, tenemos que probar por la palabra si ese espíritu está viviendo como dice el Señor en su palabra. Aquí dice que la fe es una persona que va a tener a Cristo y si tiene a Cristo practica la verdad, lo guía, no lo obliga, no lo domina. Y nos vamos a dar cuenta cómo es dominar y cómo es guiar. El espíritu del mundo, que es un demonio, te domina, también es espíritu. Y ahí está la confusión, que esos predicadores, esas iglesias que enseñan que el Espíritu Santo dice que te toma y te domina y te tira al suelo, te hace saltar y te hace hablar en lenguas y todas esas cosas, dice que es de Dios. No dice la Biblia eso. Por eso dice que el que tiene el Espíritu Santo se deja guiar a la verdad. Quiere decir eso que si yo tengo el Espíritu Santo, me voy a dejar guiar por su palabra, que es la verdad, para practicar la verdad y que sea manifiesto que lo que yo estoy haciendo es hecho por Dios, dice la Biblia. Juan 3:21, estamos leyendo, es hecho por Dios. Pero si yo hago algo y digo que es de Dios, estoy yendo en contra de la verdad, estoy aborreciendo la luz y estoy haciendo lo malo. Tengo espíritu inmundo, tengo demonio. Porque vamos por la palabra. ¿Cómo es que se manifiesta el espíritu inmundo o el espíritu del mundo o el demonio dentro del ser humano? Vamos a 2 ejemplos para que usted sepa cómo es el espíritu del mundo o el espíritu o el demonio o el espíritu inmundo dentro del ser humano cuando lo domina. Vamos a Hechos capítulo 19. Alabado sea el Señor para siempre. Hechos capítulo 19, bendito sea Dios. Versículo 13 al 17. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, escuchen, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y que dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, bendito sea Dios para siempre. Era notorio. Como es notorio, dice que cuando el espíritu malo o el demonio toma a una persona, a un ser humano, le puse el ejemplo del taxi. Lo toma el taxi, lo maneja y lo lleva a su antojo a robar, a asaltar, hace lo malo. Entonces es el espíritu inmundo o el demonio cuando toma al ser humano, también dice que lo domina. De tal manera que puede más que él. Ojo, puede más que él. De tal manera que lo hizo tirar al suelo, lo hirió y lo desnudó. Por eso usted ve cómo anda el mundo. Mucha gente dice, yo tengo el Espíritu Santo, pero cuando viene verano andan calatos, con short, minifalda, con solamente un brasier, andan desnudos, van a la playa y se quitan desnudo la ropa. ¿Cómo va a ser eso el Espíritu Santo? Mostrar la desnudez. Ahí vemos las iglesias que enseñan que tienen el Espíritu Santo y el día que hay verano o playa, se van a las playas, están calatos. ¿Quién los lleva a hacer eso, a desnudarse? Ahí está. ¿Qué espíritu tienen? No creamos a todo espíritu. ¿Han visto un cristiano que vaya a la playa? No, yo he ido solamente, mi mente está en Cristo. Yo he ido a tomar baños de sol, me he bañado, yo no he visto los cuerpos de los hombres, de las mujeres. No, el que se quita la ropa tiene espíritu malo, un espíritu inmundo, un demonio. Ese no es el Espíritu Santo. Y es más, cuando el espíritu inmundo toma al ser humano, lo domina y puede más que él de tal manera que lo hace saltar, lo tira al suelo, lo revuelca. Y eso no lo dije yo, eso lo dijo Jesucristo. Vamos a Marcos capítulo 9. Bendito sea el Señor, para conocer un poco acerca del espíritu malo, o el espíritu del mundo, o el demonio, llámelo como quiera. Pero vamos a conocer, no debemos creer a todo espíritu. Marcos 9, 17 al 20. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo,
el cual donde quiera que le domina, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando vino el espíritu, vio a Jesús y sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Bendito sea el Señor. Se revolcaba, lo dominaba. Lo hacía saltar, lo volteaba a la derecha, a la izquierda. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en esas iglesias que usted ve, que esos hombres saltan, se tiran al suelo, se revuelcan, gritan. Ese es un espíritu malo. Porque el espíritu malo, o el espíritu inmundo, o el demonio, cuando está en el ser humano, lo domina. Puede más que él, lo obliga. El Espíritu Santo no es así. Pero aquí Jesús está hablándole y le preguntó al Padre desde cuándo. Estaba desde niño. ¿Qué lo hacía? Lo dominaba, lo tomaba, lo revolcaba, lo hacía ¿qué? Vomitar, hablar en palabras extrañas. Eso es un ejemplo de un espíritu malo, de un demonio que está dentro del ser humano. Entonces por eso Jesús dijo y Pablo dijeron que hay dos clases de espíritu: el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y el espíritu inmundo o el espíritu malo que es del mundo, que son demonios. Por eso Juan dijo: no creáis. Tenemos que probarlo primeramente, ver si ese espíritu es de Dios o no es de Dios. Y cómo, si ese hombre practica la verdad, tiene el Espíritu de Dios. Si ese hombre hace el bien, tiene el Espíritu Santo. Si ese hombre hace lo malo, hace cosas en contra de la palabra, no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no domina, no obliga. El Espíritu Santo es paz, amor, benignidad, gozo. Bendito sea el Señor. Pero esas iglesias enseñan eso, que el Espíritu Santo los domina y los tira al suelo, los revuelca y los lleva para aquí, para allá. ¿Y qué? Y hacen cada cosa que dicen que ellos no tienen el control, que el Espíritu es más poderoso que ellos. Y el Señor no obliga a nadie. Por eso tenemos que probar si ese espíritu que está en el ser humano es de Dios o tiene otro espíritu que no es de Dios. Bendito sea el Señor. Porque cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué es? Tres cosas que cuando uno tiene el Espíritu Santo. Si uno dice que recibe el Espíritu Santo, no solamente anda por fe, o sea, obedece, sino que manifiesta tres cosas que le da el Espíritu Santo. Y Pablo lo dijo, vamos a analizar, 2 Timoteo capítulo 1. Alabado sea el Señor, si realmente tiene el Espíritu de Dios. Vamos a probarlo. La palabra dice, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Alabado sea el Señor. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 y versículo 7 no vamos a leer. Porque no nos ha dado Dios espíritu cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio, de poder, de amor y dominio. Tres cosas que va a manifestar en ese momento un hombre que tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué dice poder? Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. ¿Y qué clase de poder? ¿Para qué nos dio poder? Que para decir nomás que tenemos poder y para predicar, para saltar, para cantar. Vamos a Marcos 16, ¿qué era el poder? El poder por los que creían. Iban a manifestar algo, bendito sea el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si vieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán, bendito sea Dios. Pero aquí quiero resaltar una sola cosa sobre el poder, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, alabado sea Dios, echarán fuera demonios. Aquí viene una pregunta: ¿por qué esos cristianos que dicen que tienen el Espíritu Santo tienen su familia en pecado o tienen su familia en el mundo con un demonio? Dijo Jesucristo que el Espíritu Santo tiene poder y autoridad. El Espíritu Santo es poder y autoridad. Usted ve la palabra autoridad en el diccionario, es tener el control o del mando de un grupo de personas o de un lugar. La autoridad es como un ejemplo, a ver, hoy en día la policía y los militares tienen autoridad, porque estamos, ¿qué? En orden de movilidad. Ellos tienen toda la autoridad y todo
el poder de parte del Estado para tomar presos a las personas que se rebelan y no cautan, no están obedeciendo la ley, y los llevan presos y los van a juzgar. Y cuando un delincuente ve al policía, el delincuente no se le enfrenta, corre, huye, porque sabe que lo va a agarrar y tiene la autoridad para meterlo preso. No, el delincuente no va a enfrentarse al policía porque sabe que va a perder. Y si el Espíritu Santo está en un cristiano, ojo, y tiene ese poder, mire, a los que creen, ¿cómo va a ir a su casa y en su casa hay demonios? Porque el esposo, los hijos, el que está ahí, están haciendo pecado, viven en rebeldía, tomando, bailando, haciendo lo que quieren en su casa. ¿Cómo van a permitir si dice que el Espíritu Santo está en ese hombre, en esa mujer? ¿Tiene poder para qué? Para echar fuera demonio. O sea que mientras que ese hombre, esa mujer que esté lleno del poder de Dios en su casa, todos los días va a orar y va a echar fuera demonio, de tal manera que su familia no va a vivir en pecado, no va a tener demonio, no puede habitar la luz con las tinieblas junto. No es que la mayoría dice, es un proceso, Dios sabe que poco a poco, eso no existe en la Biblia, el poco a poco no existe, o te humillas y Dios te enaltece, o te enalteces y Dios te humilla. Humillarse quiere decir que yo practique la verdad y que deje que el Señor guíe mi vida por la palabra para que Él pueda vivir en mí con su poder. Si el Espíritu Santo está en mí, entonces me da el poder por lo que yo creo en que Él está en mí, que cuando yo ponga la mano, el espíritu inmundo se vaya en el nombre de Jesucristo. Por eso hemos leído lo que dijo ahí en Hechos 19 cuando vinieron los 7 hijos del sacerdote Exeba. Y el demonio le dijo a los 7, estos hijos del sacerdote, dijeron, a Jesús yo conozco, a Pablo también, pero vosotros ¿quiénes sois? El demonio conoce quién tiene a Cristo, quién no lo tiene. Por eso ve que usted cuando va a la casa, esos hombres que dicen que hablan en lenguas y que tienen el Espíritu Santo y te hablan de la palabra y dicen que están llenos de la presencia, ¿por qué van a su casa y en su casa practican el pecado? Dios no habita con los demonios. Dios es luz, no puede estar con las tinieblas, no hay ninguna tinieblas. Y si nosotros tenemos poder, por eso ese hombre dice que tienes que probarlo. Si tiene el poder de Dios, va a su casa y en su casa no hay demonio. ¿Y cómo usted va a ir a una casa, un policía, y que sus hijos sean delincuentes? ¿Cómo? Yo sé que ese policía lo va a sacar a su hijo, le va a decir, ¿sabe qué? Arrepiéntete, no te, o que él mismo lo saca de su casa. Porque ¿cómo va a tener un delincuente en su casa un policía? Aunque por ahí también hay sorpresas. Pero no permite, en su casa no puede haber. Entonces, si el poder de Dios está con un hombre y una mujer, en su casa no hay demonio, porque ora, reprende al demonio y lo saca en el nombre de Jesucristo. Así que hombre y mujer de Dios, si tú ves un cristiano que dice que está lleno del Espíritu Santo y que habla en lenguas y que profetiza y hace muchas cosas, pero su casa está con demonio, o están sus hijos, su mujer, su esposa o la familia son rebeldes, no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es poder y ese poder es echar fuera demonio. No puede habitar en la casa la luz con las tinieblas, es difícil. Alabado sea el Señor. Y si hay demonio en su casa es porque todavía no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Todavía no cree. Y el que no cree no puede echar fuera demonio. Pero el que sí cree, echa fuera demonio. Por eso Jesús dijo, recibiréis poder. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Con la palabra, en el nombre de Jesucristo, todo demonio se sujeta y sale. Pero si tú crees, si no crees y dices solamente por cumplir, te echo fuera, o Dios te reprenda, fuera en nombre de Jesús, no se va, porque Él sabe que estás en pecado, que no obedeces, que no practicas la verdad. Por eso dice yo, y vosotros ¿quiénes sois? No tienen el Espíritu Santo, vengan para acá. Los toman igual y los llevan a vivir en pecado como el resto que están en su casa, bendito sea el Señor. Son los que aparentan en las iglesias que tienen el Espíritu Santo, pero no creas. Porque si tiene el poder de Dios, en su casa todos están viviendo como dice la palabra, porque Dios tiene poder, ¿para qué? Manifestar su presencia y que todos entren a la luz, bendito sea Dios. Segundo punto, dijo Pablo, que no solamente era poder, era amor. No es como el amor que manifiestan los predicadores, que el amor es a través de cómo tratas a la persona y te hablas, no, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te protege, Dios te bendice y te hablan con palabras ahí blanditas, bonitas y dice, ese hombre tiene amor de Dios porque nos habla bonito a la iglesia y nos entiende y nos comprende y nos visita, tiene amor, dice. Pero eso no es el amor de Dios es otra cosa. El amor humano a veces es conveniente, ¿por qué? Porque te trata bonito porque te quiere sacar algo. Si yo te trato bonito, te voy a pedir un favor. No te voy a tratar bonito. No hay un ser humano en la tierra que trate bonito para pedir algo. Primero lo trata bonito para pedir algo. ¿Sabe que esos predicadores que no tienen el amor de Dios tratan humanamente bonito a los cristianos? ¿Para qué? Para que vengan a la iglesia, le den las ofrendas y los diezmos.
No les van a ir en contra de lo que ellos están haciendo, porque si les dice, si les hace ver la palabra y les dice que son hijos del diablo y que están haciendo lo malo delante del Señor, se van a ir de la iglesia, va a decir no tiene amor. Entonces esos predicadores te van a hablar bonito, van a aparentar con palabras fingidas, porque no quieren lastimar tu corazoncito humano y que tú te resientas y te vayas, bendito sea el Señor. Por eso dice en Juan capítulo 10 versículo 11 que a los salariados no le importan las ovejas, no le importa que congreguen, no le importa que se arrepientan, no le importa que cambien, no le importa su salario. Bendito sea el Señor. Por eso está diciendo bien claro acá que el amor de que Dios, que es Él, no es el amor que hables bonito. Puedes hablar bonito, sí, depende de la persona, depende a quién le estás hablando. Porque si a una persona está predicando el pecado, es como un hijo. Si tú le hablas bonito, ese hijo no te va a entender. No es como dicen los psicólogos, al niño tienes que hablarle con bonito, no le puedes gritar, no le puedes tocar un dedo. ¿Por qué? Porque lastimas su corazón y ese niño nunca va a cambiar. Eso es mentira del diablo. Nosotros tenemos que castigar a nuestros hijos. Primero le hablamos, le decimos qué dice Dios, y si no, tenemos que corregir con vara, dice la Biblia. ¿A quién le creemos? Entonces, no es lo que dice el hombre, es lo que dice la palabra. El amor de Dios no se manifiesta así. El amor de Dios, que es por su Espíritu, te lleva ¿a qué? A obedecer, a practicar la palabra. ¿A qué? A que guarde su palabra. Si no lo digo yo, el perfecto amor. Vamos a 1 Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2, no lo digo yo, para que usted no crea todo espíritu, sino que pruebe si ese hombre, esa mujer que dice tener el Espíritu, está andando como dice la palabra. Si el Espíritu Santo está en él, va a andar en amor. ¿Y qué es el amor? 1 Juan capítulo 2, versículo 3 al versículo 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él porque no guarda, no obedece. Pero el que guarda su palabra, o sea, el que le obedece, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Por eso sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra, en ese hombre, en esa mujer, él se ha perfeccionado el amor de Dios. No es porque tú hablas bonito, porque lo visitas y porque le das pancito, chocolate, eso no, eso lo hace cualquiera, por ganar algo. Te tratan bien por sacarte algo. Si te hacen eso es porque te están esperando recibir algo. Pero el amor de Dios es guardar la palabra. ¿Por qué cree que Jesús cuando vino a la tierra dijo en Juan 14, 21, el que me ama mi palabra guardará? El que guarda mi palabra me ama, pero el que no la guarda no me ama. Entonces el que ama al Señor o el amor de Dios, entonces es aquel que obedece a la palabra, el que practica la verdad. No es el amor de que te hablen bonito y que nunca te digan que estás mal, porque nada podremos contra la verdad. Porque cuando uno tiene el amor de Dios, oiga, si yo lo amo a los hermanos de la iglesia y yo lo veo que están haciendo algo en contra de Dios, yo a solas le digo y lo reprendo y le exhorto con paciencia y doctrina. Y muchas veces porque no maduran me van a ver como enemigo. Por eso en las iglesias a los hombres que predicamos la verdad, a tal y conforme dice el Señor, nos hacemos muchos enemigos. Porque estamos amando a Dios y enseñándoles a amar a Dios. Ese amor de Dios me lleva a decir la verdad, a practicar la verdad. Por eso que mire que dijo, a Pablo lo miraron como enemigo. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Alabado sea el Señor. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Porque eso es lo que pasa cuando un hombre de Dios tiene amor de Dios dentro de él. Va a decir la verdad. Jesús era amor y Jesús trajo la verdad. Así se hizo enemigos con los fariseos y lo mataron. ¿Por qué? Les quitaron su puesto de Mesías, no le quisieron aceptar, no quisieron creer. Porque les dijo la verdad, lo mataron. Se hizo enemigo de todos los fariseos. Porque dijo la verdad. Por eso que los verdaderos predicadores, vamos a hablar la palabra como la dice el Señor y los apóstoles, y muchos que están en su carne o que no quieren creer la palabra y que tienen espíritu inmundo, nos van a mirar como enemigos. Entonces, si usted dice el Espíritu Santo, usted va a andar en amor. Y el amor no se manifiesta porque como hablas bonito, sino que se manifiesta porque vas a practicar la verdad. Por amor al Señor, y el Señor que está en ti te va a guiar a obedecer todo lo que dice la palabra. ¿Y para qué? Para que sea testimonio de que Dios está en ti. Porque el amor de Dios se manifiesta a través de la obediencia a la palabra. Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Por eso que Pablo dijo que el amor es guardar toda la ley. No hay otra cosa. Si tú no amas, no vas a guardar la ley. El amor de Dios es el que te lleva a guardar todo el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es
el amor, bendito sea Dios para siempre. Entonces, 2 puntos por el momento: el que tiene el Espíritu Santo tiene poder para echar fuera demonios, el que tiene el Espíritu Santo anda en amor, y el amor te lleva a cumplir la ley, a guardar la ley, a obedecerla, a practicarla. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que te guía, que te ayuda en tu debilidad, el que te exhorta, te reprende con la palabra, te hace recordar las cosas que estás haciendo mal para que no las hagas. ¿El Espíritu Santo te convence de pecado o no? Como un cristiano que dice que tiene el Espíritu Santo va a estar pecando cada rato en lo mismo. Es insólito, no tiene lógica que una persona diga: ¿por qué pecas cada rato? Si estás haciendo el Espíritu Santo, ¿por qué no congregas? ¿Por qué no obedeces? No, es que el Señor no obliga a nadie, es que yo puedo caer y el Señor me entiende. No, mire, Juan capítulo 16, bendito sea el Señor. Versículo 8. Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, versículo 7 para que lo entiendan: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de juicio, de justicia y de juicio. Él convence de pecado. Si el Señor está conmigo, entonces Él me convence a mí de pecado, a mi espíritu da testimonio que no debo pecar. Entonces me convence, no me obliga, me convence. No dice que te obliga, no dice que te domina, dice que te convence. Con amor habla tu espíritu. ¿Por qué dice en Santiago de que el espíritu que muere en nosotros nos anhela celosamente? Quiere decir que ese espíritu que nos ama tanto nos convence con amor a nosotros, a nuestro espíritu. No dice que el predicador te esté hablando, ni que el hermano, ni que alguien te esté reprendiendo. El espíritu mismo te convence, pero si está en ti. No es que yo caigo, no hay hombre perfecto en la tierra, yo le puedo fallar. Sí, pecamos de diferentes maneras todos los días, en pensamientos, palabras, acciones, pero no quebrantamos las leyes cada rato, porque el que quebranta la ley está haciendo lo malo, no, está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor, porque el cumplimiento de la ley, que es el amor. Si tienes amor, tú cumples la ley, porque el Espíritu Santo te guía, te ayuda en tu debilidad, te fortalece, te exhorta, te reprende y hace todo, te convence de pecado. No vas a pecar con facilidad porque Él te va a convencer de pecado, porque Él es amor. Bendito sea Dios. Y tercer punto, Él es dominio propio. El dominio propio es tener serenidad y templanza para no hacer lo malo, ni para tener temor, ni para ir en contra de la palabra del Señor. Y ese es un fruto. Vamos a Gálatas capítulo 5. Versículo 22, bendito sea Dios para siempre. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Bendito sea Dios. Contra tales cosas no hay ley, porque tú tienes el fruto del Espíritu, entonces tienes dominio propio, amor, paz, gozo, paciencia, templanza. Oiga, por eso le decía al principio que no debemos creer a todo espíritu. Si no, que se revuelca, se tira al suelo, hablan lenguas y salta, y no, que es el Espíritu Santo que me ha dominado y Él tiene el control. No, el Espíritu Santo dice que es paz. No es alboroto, no es movimientos mucho. No es que grites. Acá no dice que el fruto del Espíritu es gritar, ni mucho menos tampoco llorar. Ojo, el llorar es que nosotros lloramos por las almas perdidas. No es porque vino el Señor y me quebrantó y me hizo saltar y yo lloro porque el Señor me hizo llorar. No, el Espíritu Santo, ¿ve en la Biblia que dice el fruto llorar? No hay ningún fruto llorar. Nosotros cuando lloramos es porque tenemos el amor de Dios hacia las almas perdidas. Oramos por los hermanos que no obedecen al Señor, oramos por las pruebas que están pasando los hermanos, oramos para que Cristo sea formado en ellos, lloramos por eso, porque tenemos ese amor a los hermanos. ¿Qué padre quiere ver a su hijo perdido? Llora y sufre mientras que esté perdido, desobediente. Es igual, cuando uno tiene el amor de Dios te lleva a quebrantar tu corazón por las almas perdidas. No vas a llorar por tu problema, no vas a llorar por tu necesidad, no vas a llorar porque tú crees que el Señor te ha tocado. No, el Espíritu Santo es gozo, aquí dice gozo, es paz, amor, gozo, dominio propio, que es templanza. Alabado sea el Señor, dominio propio, que es templanza. Yo les voy a demostrar con la Biblia para que usted vea lo que yo le estoy diciendo, que no hay que te tires al suelo, que te revuelques, no, es dominio propio. O sea, que en el momento que venga el Señor, te hace vivir y hacer las cosas conforme a su voluntad. ¿Pero qué? ¿Qué es manifestado el dominio propio? Que cuando viene el Señor,
No vas a hacer nada de esas cosas, de tirarte al suelo, de revolcarte, de gritar, de llorar, de saltar, esas cosas. No. Vamos a la Biblia para ver si es verdad. Hechos capítulo 2. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver si usted escucha la palabra, ¿a quién le cree? ¿A su pastor o le cree a lo que dijo el Señor Jesucristo de los apóstoles? Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ojo, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua, en esta en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá del Cirene, y romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bendito sea Dios. Mire lo que dice el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿qué? Sentados. Y cuando vino el Espíritu Santo los agarró sentados. Dice que los paró, dice que los hizo saltar, dice que los tiró al suelo, dice que los hizo gritar, los hizo revolcar. No, solamente se manifestó un don de lenguas. Y que eso les llevó a estar confusos a la gente. No porque decían qué cosa rara que están diciendo, no. Las personas que estaban ahí, dice que eran todos los residentes de todo el mundo, de toda la tierra, que estaban reunidos por una fiesta. Y les oían hablar una lengua que era conocida. No como hoy en día esa lengua que hablan las iglesias es una lengua que no es conocida. Les oían hablar en su propia lengua que nacieron. Las maravillas de Dios. Estaban atónitos, maravillados de cómo alababan a Dios judíos que tenían otras lenguas que eran conocidas por los seres humanos. Pero no estaban confundidos, maravillados, porque se tiraban al suelo, porque gritaban, porque saltaban, o porque estaban haciendo un teatro. No, estaban hablando en lenguas que de las personas que habitaban de toda la tierra, sus lenguas de diferentes partes de la tierra, del mundo. De eso fue su maravilla, de eso fueron su confusión, de cómo estos siendo judíos vienen a hablar nuestras lenguas. No se maravillaron que se tiraban al suelo, que saltaban, que se gritaban, se revolcaban. No, estaban sentados solamente hablando en lenguas conocidas por los que estaban en ese rato en esa ciudad, en ese pueblo. En el día de Pentecostés. Estaban ahí todos los varones de todos los habitantes de la tierra reunidos, que Dios los había reunido para que escuchen que el Espíritu Santo había venido y que se manifestó con un don, el don de lenguas, y que era una lengua conocida por todos los hombres. Pero no dice que se tiraron al suelo, que temblaron, que saltaron, que gritaron. No, solamente dice que fue repartido como lenguas de fuego. Y que empezaron a hablar lenguas como el Espíritu les hace que hablasen. Eso fue lo único. No saltaron ni gritaron ni se tiraron al suelo. Ni hicieron mucho espectáculo. Y eso fue lo que le llamó la atención a las personas que estaban ahí, que hablaban en sus propias lenguas. Otro ejemplo, vamos a Hechos capítulo 10. Alabado sea el Señor. Por eso tenemos que leer la Biblia para que no nos engañen. Bendito sea Dios. 10:44-46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban ¿a quién? A Dios. Se quedaban atónitos, no porque se tiraron al suelo, porque se revolcaban, porque saltaban, porque gritaban, no, porque les oían hablar en su lengua hebrea. Ellos eran judíos y eran ellos gentiles, romanos. Los romanos hablaban en griego, pero ellos empezaron a hablar en la lengua hebrea. ¿Para qué? Para que los judíos escucharan lo que estaban magnificando a Dios, estaban alabando a Dios. Por eso se maravillaron, no porque se tiraron al suelo, porque se borrocaban o porque gritaban o botaban y ya. No, es porque solamente estaban hablando en su lengua hebrea.
las maravillas de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que probar si ese espíritu que está en ese hombre, en esa mujer, es de Dios o es del diablo o de un demonio o del espíritu del mundo. Porque el Espíritu Santo es poder, es amor, dominio propio. Acá le estoy sacando la Biblia, dominio propio. Es un don, el don de lengua. Sí existe el don de lengua, pero es un don, ojo, acá vamos a que tiene que hablarse ordenadamente, porque ese don es dado para los que no creen, para los incrédulos, no para los creyentes, porque este es otro engaño de los que tienen espíritu de error, espíritu del mundo, que están enseñando que las lenguas tienen que hablar todos, cuando la Biblia dice que no es para todos. Es un don de lenguas, es un don que viene de regalo con el Espíritu Santo, no es para todos, es según el Espíritu da que reparte como Él quiere. Vamos a Corintios. 1 Corintios capítulo 12, para estudiar un poquito. Bendito sea el Señor. 1 Corintios capítulo 12. Versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él reparte como Él quiere, no dice a todos, a unos dice, a unos. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo lo corroboramos? Versículo 27 de ese mismo capítulo. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miembros, no son los mismos partes del miembro del cuerpo. Y a unos, escúcheme, puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. A unos, no a todos. Y acá lo repite, hace la pregunta, versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Hace la pregunta. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? A unos. Pero esas iglesias enseñan, hermano, que tienen que hablar todos. Y eso va en contra de la palabra. ¿Por qué? Yo le voy a explicar con la Biblia por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa si todos hablan en lengua desconocida? Ojo, mire, para que usted vea, si todos hablan en lengua desconocida. Mire, ese día, el día de Pentecostés hablaron los 120 y había mucha gente residente de toda la tierra que hablaban en su propio idioma, que Dios los trajo para que vean cómo en su idioma hablaban los judíos y magnificaban y glorificaban el nombre del Señor. Pero había gente que no estaba su idioma, que no eran conocidos las lenguas que estaban hablando y que ellos le llamaron que estaban borrachos. Vamos a Hechos capítulo 2. Alabado sea el Señor, para saber cómo es que uno está siendo engañado por un espíritu inmundo. Hechos capítulo 2, bendito sea el Señor. Versículo 11 y 12. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hasta ahí bien. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, que no era su idioma lo que estaban hablando, burlándose decían, están llenos de mosto, bendito sea el Señor. En otras palabras, ebrios o borrachos, porque si usted lee el versículo 5, Pedro le dijo, ¿por qué estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día? Ellos pensaban que estaban borrachos, ¿por qué? Porque no le oían hablar en su idioma o en su lengua. Entonces, otros dicen que estaban ahí, como vieron que todos estaban hablando en una lengua que no era conocida, había confusión. Yo le pregunto, ¿qué es un ebrio? ¿Por qué pone los ebrios? Porque siempre no os embriaguéis con vino, dice. No os embriaguéis. Mire, le pongo un ejemplo. Si usted va a una cantina, va a las 3 de la mañana, todos los borrachos están ebrios. ¿Usted los entiende? Ahí todos hablan, todos quieren pelear, quieren ganar, ahí no hay paz, ahí están gritando, discutiendo, faltándose el respeto, hablando palabras que ni siquiera se les entiende. ¿Usted ha ido a un lugar a ver una borrachera cuando estaba en el mundo? Yo también tomaba, y cuando estábamos borrachos todo el mundo hablaba, nadie paraba de hablar, cada uno contaba su historia y gritaba, ni siquiera hablaba. Y hasta bailaban, se tiraban al suelo, se revolcaba, uno estaba peleando. Ese es un desorden, es una confusión.
Oiga, eso pensaron los otros que estaban ahí, residentes de la tierra, que no era su lengua la que están hablando los 120, y que ellos dijeron que están borrachos. Había confusión. Para unos era la lengua que estaban magnificando a Dios, y para otros que no había la lengua de ellos conocida, decían, están ebrios, borrachos, ¿por qué están hablando algo que no entendemos? Ojo que el don de lenguas existe, pero a los que les ha dado el Señor no es un Dios de confusión. El Señor es un Dios de orden. Aquí vamos a rescatar lo que está diciendo, no creáis a todo espíritu. Hay iglesias que enseñan que todos deben de hablar. Y el predicador, el pastor o el líder, el que está a cargo, dice, hablen en lenguas, porque Dios quiere que hablen en lenguas, que la oración en lenguas es más rápida, que Dios la oiga, y manda a hablar a todos. Y vuelvo a repetir que el don de lenguas es para edificación del cuerpo de Cristo. No, es para los incrédulos. Es una señal para los incrédulos. Porque si hay un grupo de personas en la iglesia que están entrando y todos hablan en lenguas, van a decir que están locos, borrachos. Si no, vamos a Corintios capítulo 14. Por eso dice la Biblia que Dios no es un Dios de confusión. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 14, versículos 22 y 23. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, ojo, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, ojo, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Alabado sea el Señor. Diráis que estáis locos, borrachos, ebrios. Por usted ve cuando van gente nueva a las iglesias y todos están ahí, se van. Hasta yo cuando me fui a una iglesia, hermano, la primera vez y todo el mundo hablaba en lengua, yo me salí y dije, están locos, están borrachos. Y por alguien dijo, no, es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es confusión. El Espíritu Santo, hermanos, es orden, es paciencia, paz, gozo, amor, dominio propio. Eso es algo, una manifestación preciosa de Dios que uno lo va a notar rápidamente en un hombre que tiene el Espíritu Santo. No es confusión, no es hablar, no es gritar. Es hablar en lengua, sí, pero dice para que no haya confusión, porque Dios no es un Dios de confusión, sí. Alabado sea el Señor. Mire que dice, ahí el versículo, bendito sea el Señor. Versículo 32 y 33 del capítulo 14. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios es un Dios de paz, no es de confusión. Por eso le estoy diciendo, entonces como Dios es un Dios de paz y que no es de confusión, imagínense cuando todo en una iglesia están confundiendo a la gente incrédula, a la gente que no conoce a Dios y piensan que están locos, que están borrachos, que están poseídos, se salen de la iglesia porque piensan que están locos, hermanos. Por eso ven que muchas almas se pierden. ¿Por qué? Por causa de ese mal testimonio diciendo que el Espíritu Santo hablan en confusión, que todo el mundo están hablando como que estuvieran borrachos. Por eso está hablando que estaban ebrios. Pone el libro de Hechos para que vean de que ellos estaban confundidos y estaban llamándolo ebrios porque no entendían lo que estaban hablando. Por eso que el Señor estableció el don de lenguas, pero puso un orden. Por no es de confusión, Él es un Dios de orden. Como Él dice de que los incrédulos es una señal para que vean el poder de Dios, tenía que haber un intérprete. Dios no es un Dios que haga algo para que pierda o para que le vaya mal. Él es perfecto. Y si le da el don de lenguas a un hombre o una mujer, también le va a dar la interpretación a otro o a él mismo para que pueda edificar a qué. Pueda ese hombre que no cree saber de que Dios existe, porque le va a revelar, le va a decir su condición espiritual, le va a decir qué problema tiene o algo de su vida, para que vea que Dios lo está verificando su vida desde antes de que él llegue a la iglesia. Bendito sea el Señor. Por eso mire qué dijo Pablo. Alabado sea el Señor. Versículos 27 y 28. Y si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Bendito sea el Señor. Cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso está diciendo que no creáis a todo espíritu. Aquellos que estén hablando y hablando y hablando y se tiran al suelo y gritan y saltan, eso no es de Dios.
Acá dice que Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. ¿Usted se imagina? Dice paz. Es como que usted va a una biblioteca, dice, por favor, guarde silencio. Acá se va a leer en paz. ¿O usted va a una biblioteca, usted va a saltar, va a gritar, va a hacer escándalo? No, ahí dice silencio, paz. Para poder leer los libros, ¿no? Porque quieren concentrar, estudiar, a meditar ahí en los libros. Oiga, si el Señor dice que es paz y que no es confusión, y si todo el mundo está gritando, saltando, llorando y tirándose al suelo y revolcándose y para acá, para allá, eso no es el Espíritu Santo. Porque sí da el Espíritu Santo el don, sí da a algunos, como Él quiere, reparte a uno, pero Dios es perfecto y Él no da un arma si no le da munición. ¿Y cuál es la munición del don de lenguas? Que va a dar un intérprete. ¿Para qué? Yo le pongo un ejemplo. Es igual que una MAG en el ejército. La MAG es un armamento de guerra, ¿ya? Que tiene un calibre ¿para qué? Para disparar a los camiones, a los aviones. Es un armamento, como se dice, antiaéreo o antiblindados. La MAG es un armamento, un arma de guerra que se pone con un bipié al suelo y que tiene sus cartuchos que son en tiro, que le digo, ráfaga. Sus municiones son tipo para tanque. Entonces usted aprieta el gatillo y sale la ráfaga. No puede disparar uno solo, tiene que haber un compañero que esté agarrando las caserinas. Porque se acaba, tiene que volver a poner otra cinta. Y se acaba, tiene que volver a poner otra cinta. No es uno solo. Entonces ese hombre que dispara la MAG tiene que tener su acompañante para que cada vez que se acabe la munición vuelva a poner otra cinta a la recámara del armamento de la MAG para que siga disparando. Es igual el Señor, hermanos. Dios cuando da el don de lenguas, no le va a mandar el don de lenguas solo porque va a confundir a la gente. Él le da el don de lenguas y también le da un intérprete. ¿Para qué? Para que pueda hablar a las personas incrédulas. Acá dice, para que interprete lo que está diciendo. ¿También puede edificar a la iglesia? Sí, también puede edificar, pero dice que es por señal a los incrédulos, no a los creyentes. Así que cuando hay puro creyentes, aquellos que estén hablando en don de lenguas, todo, eso está en contra de la Biblia. Por eso dice que Dios es un Dios de paz y no de confusión. Entonces no debemos creer esos espíritus que dicen que todos deben hablar en lenguas, porque dice que 2, a lo más 3, y por turno, no los 2 ni los 3, uno por uno, y el intérprete tiene que estar al lado interpretando lo que está diciendo Dios por ese hombre, por esa mujer. ¿A quién le van a creer? ¿A quién van a creerle? Que tienes que saltar, que tienes que tirarte al suelo, que el Señor te domina, que te deja llorar, que te deja gritar, que te revuelcas, es el Espíritu Santo. No, ¿a quién le van a creer? La Biblia es el manual de conducta de nosotros los cristianos. Si Cristo está en mí, Él es amor, poder, dominio propio. ¿Dominio propio para qué? ¿Para qué? Para hablar en lenguas en este caso y hablar por turno. No dice que te vas a revolcar, que te vas a gritar hablando en lenguas. No dice eso, porque dice que es un Dios de paz. O sea que tú vas a hablar las lenguas en paz. Porque eso es un fruto. Imagínenselo al Señor Jesucristo, a los apóstoles. Vean la Biblia, lea su Biblia, del libro de Hechos hasta Apocalipsis, si hay algún apóstol, un discípulo que gritaba, saltaba, se tiraba al suelo. No hay ninguno. El mismo Jesucristo que era lleno del Señor, ¿cuándo se tiró al suelo? Alguien enseñó por ahí, no, pero aquí dice ahí el Marcos que dice, Talita Kumi, Elí, Elí, lama sabactani, ese es el idioma hebreo. Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, que ahí no está hablando, que está hablando en lenguas. No, es la lengua hebrea, diciendo Elí, Elí, lama sabactani. Pero lo enseñan así, ¿para qué? Dice que acá habló, eso no es la lengua, esa es la lengua hebrea. Si fuera la lengua angelical, no sería la lengua hebrea. Pero así quieren engañar. No hay ningún apóstol, discípulo, ni siquiera Jesús que hablaba en lenguas y que se tiraba al suelo. No hay. El Espíritu Santo es paz, amor, dominio propio, poder, templanza, paciencia. No es confusión, no es gritar, no es saltar, no es que te domine, te tira al suelo, no. Por eso Jesús dijo bien claro también lo mismo que dijo, no creáis a todo espíritu, pruébalo si el espíritu que está en ese profeta es de Dios o no, porque muchos están saliendo por el mundo engañando a las iglesias. Mire qué dijo Jesús, Mateo 7:15. Alabado sea Dios, con esto terminamos, Mateo 7:15. Santo es para siempre el Señor. Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los agrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No está diciendo por las lenguas, no está diciendo porque salta, porque grita, no está diciendo porque llora, porque se tira al suelo, no, dice por sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Te leo Gálatas 5, 22 y 23. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza. No hay en un momento que dice que te domina, te tira al suelo, que gritas, que saltas, eso no. Son frutos, producto de la unión del espíritu del hombre con el espíritu de Dios, que el espíritu del hombre empieza a ser guiado por el espíritu del Señor y empieza a dar frutos que de vivir una vida diferente. Por eso dice en 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque hay frutos. Las cosas viejas pasan, ahora todas son hechas nuevas. Ahora anda en amor, en paz, en gozo, en amor, en benignidad, en templanza. Ahora empieza a tener paciencia. No es que salta, que grite, que se tira, que diga que el espíritu lo domina. Eso no es de Dios. Por eso el apóstol Juan dijo, no creáis. Y Jesús dijo, no, guárdate de los falsos profetas que vienen pareciendo ovejas. Por sus frutos, no por la lengua, ni por el conocimiento, ni cómo canta, ni cómo te habla. Por los frutos. Tiene que ser paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, templanza. Por eso estamos hablando la palabra, para conocer. Tenemos que probar si el espíritu que habla en ese hombre, en esa mujer es de Dios. Usted no va a ver un fruto al instante. Usted tiene que ver, pasados los días, si los frutos de ese hombre, esa mujer, son manifestados por la palabra del Señor. Para que vea usted que es de Dios. Y si Cristo está en él, entonces va a practicar la verdad. No va a hablar ni va a hacer cosas en contra de la verdad. Porque dice que el que aborrece la luz es porque quiere hacer lo malo y no practica la verdad. Entonces no quiere ser reprendido, pero el que practica va a ser manifiesto que las obras son hechas por Jesucristo, por Dios. Así que no debemos creer a todo espíritu, tenemos que probar por la palabra si ese hombre, esa mujer practica la verdad para que viva en la fe y sean las obras hechas por Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, bendito sea el Señor. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia. Y perdónanos, Señor, si hay un hombre o una mujer en todo el mundo, en cualquiera que escuche esta palabra, y haya estado manifestando ese espíritu del mundo, ese espíritu inmundo, y que haya estado diciendo que es tu espíritu, Señor, perdónalo. Y lávalo con tu sangre, Señor, y abre el entendimiento para que sepa, Señor, cuál es tu voluntad. Que tú eres un espíritu, Señor, santo, puro, perfecto, no eres de confusión, sino de paz. Por eso una vez más pedimos que tu presencia nos ayude a vivir en una vida conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Y que tu Espíritu nos guíe para siempre, Señor, porque tú estás acá para convencernos de pecado y guiarnos a la eternidad por tu palabra, Señor. Y declaramos por fe una vez más que esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios.